Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Conectate. En este día sábado vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Nuevamente, quien les habla, el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y vamos a estar en esta noche escudriñando la palabra de Dios, escudriñando las sagradas escrituras. Y para eso, antes vamos a orar. Vamos a orar al Señor, que el Señor bendiga esta transmisión y mientras esperamos que muchos más se conecten, usted puede compartir este, esta publicación con sus contactos, con sus amigos en Facebook, con sus seres queridos y podemos juntos escuchar, podemos juntos observar lo que va a ser esta transmisión, donde el título del mensaje es La sana doctrina. Podemos orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, el Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por estos momentos, Jesús. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos, Señor, salir por esta transmisión, Señor, de Facebook, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, estos momentos, Dios mío. Que bendigas a los que se están conectando, Señor Jesús. Que juntos podamos, Señor, aprender, Señor, lo que es la sana doctrina, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos a ti en esta noche, Señor, pidiendo tu bendición y que tu presencia nos acompañe, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Salva almas a través de esta transmisión también, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como les comentaba, el título de este mensaje es La sana doctrina. Y vamos a estar en esta noche leyendo la palabra de Dios. Y el texto base de esta noche lo encontramos en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante. Y me puede acompañar con la lectura de la palabra de Dios allá en su hogar, ya sea que tenga la Biblia, su Biblia, como la tengo yo en este momento, tal vez que la tenga en su celular o tal vez que tenga otra traducción que no sea la Reina Valera 1960. Lo importante es que podamos juntos leer la palabra de Dios. Y comenzamos, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: Traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: Dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Eliseo era el sucesor del profeta Elías. Era aquel que continuaba con la dinastía de profetas. Este Eliseo acompañaba en este momento a los hijos de los profetas.
¿Por qué se refiere la expresión a los hijos de los profetas? Porque los profetas habían sido formados por el profeta Samuel. Samuel había comenzado con una escuela de profetas. Y como había comenzado con una escuela de profetas, entonces esto había avanzado y habían podido de alguna u otra manera confrontar la idolatría en Israel. Pero ya este tiempo había pasado, el tiempo de Elías. Elías también tuvo sus profetas a los cuales discipuló, y llegó Eliseo. Dice la historia que estos profetas vivían en comunidades, que al vivir en comunidades también comían lo que eran las hierbas del campo, se juntaban para comer hierbas del campo, como el relato acá lo describe. Estos profetas eran enseñados también y tenían un desafío, que era confrontar el culto a Baal, al Dios que adoraban muchos de los israelitas. Y en uno de esos encuentros los profetas se deciden a poder organizar una gran olla popular, podemos decir, una gran comida. Y uno de ellos fue a buscar al campo y trajo, dice, falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Había hallado también una parra montés. Ellos salieron a buscar cosas y trajeron cosas que no sabían lo que eran, como dice la escritura. Y hicieron una olla popular prácticamente. Era un guisado el que habían realizado, muy importante. Pero cuando estaban por comer de ese guisado, los profetas gritaron diciendo: hay muerte en ese guisado. Y apareció allí la figura de Eliseo. Y Eliseo esparció harina sobre la olla de potaje, y allí, al esparcir harina, ya ellos pudieron comer de esa olla de potaje. Y después apareció un hombre con las primicias, con los primeros frutos de las cosechas, con los primeros frutos de la cosecha de la cebada y el trigo, ofreciendo 20 panes allí como ofrenda a Dios. Y este hombre se encontró con Eliseo, y Eliseo le pidió que este hombre diera de comer a aquellos hombres que se encontraban allí. Pero este hombre vio muy poca comida para tantos hombres. Dice que eran aproximadamente 100 hombres. Sin embargo, Eliseo volvió a ordenarle que les diera de comer. Y cuando volvió a ordenarles que les dieran de comer, este hombre entendió que era palabra de Dios. Era Dios el que estaba ordenando esto. Y finalmente comieron de estos panes y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Este guisado representa, en primer lugar, lo que es la falsa doctrina, donde vemos que la falsa doctrina trae muerte. Parece un guisado suculento, un guisado apetecible, pero trae muerte. Y Eliseo representa a Jesús. Jesús vino un día a este mundo en medio de una apostasía creciente en el pueblo de Israel, donde prácticamente los fariseos habían dejado de lado la ley de Dios y se habían inclinado por la tradición y enseñaban algunas leyes de mala manera y confundían al pueblo porque ni ellos vivían de acuerdo a sus enseñanzas. Pero el segundo hombre que vemos aquí representa la sana doctrina. Esa sana doctrina que hoy en día parece como un evangelio obsoleto, como un evangelio que se está enrumbrado, como un evangelio antiguo, y parece poco para las demandas del público de la época. Parece poco para la demanda del auditorio
de las iglesias, donde personas se reúnen, miles y miles de personas allí, esperando algo. Pero cuando se habla la sana doctrina, les parece poco. Y muchos abandonan iglesias sanas y pasan a pertenecer a iglesias apóstatas. Así parece la sana doctrina como poco, pero esta comida que trajo este hombre pudo saciar el hambre de 100 hombres y hasta sobró, dice. A ojos humanos parecía poco. A ojos humanos la sana doctrina parece un evangelio pasado de moda, pero sin embargo, cuando nos alimentamos de esa sana doctrina, tenemos los nutrientes necesarios, los nutrientes espirituales necesarios para vivir una vida que agrada a Dios. Vemos esto en la palabra de Dios y tenemos que definir de alguna manera lo que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Sano es algo que es saludable. Cuando hablamos de una dieta sana, hablamos de una dieta que tiene los nutrientes suficientes que necesita un ser humano para poder vivir, para poder desarrollarse físicamente. Y doctrina viene de una palabra griega que significa, en primer lugar, el acto de enseñar. Significa instrucción, significa enseñanza también. Es muy amplio el tema, pero lo que más me llama la atención en este significado, en primer lugar, es que doctrina no solamente significa enseñanza o instrucción, sino que doctrina es el mismo acto de enseñar la palabra de Dios. Porque no basta solo con enseñar una sana doctrina, sino que hay que enseñar la sana doctrina correctamente. Por eso, comenzamos viendo una recomendación que la Biblia da con respecto a este acto de enseñar en primer lugar. Y podemos ir a Santiago, me puede acompañar a la lectura de la Biblia, en Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Santiago, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice Santiago, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y acá pone énfasis en el acto de enseñar la sana doctrina, en lo importante que es que se enseñe bien lo que es la enseñanza de la doctrina de Cristo y de los apóstoles también. Entonces, esto es doctrina también, porque siempre cuando hablamos de doctrina, hablamos de la doctrina como una enseñanza o instrucción, pero muy pocas veces hablamos del acto en sí, de la acción de enseñar. Y la acción de enseñar debe ser de la mejor manera, una enseñanza guiada por Dios, una enseñanza guiada por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y también podemos ver en la Escritura un ejemplo de lo que tiene que ver con el acto de enseñar la sana doctrina. Y podemos ir en la Biblia a el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18,
versículo 24 en adelante. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos dice que era un varón poderoso en las Escrituras. Saben que Martín Lutero opinaba él que la carta a los hebreos había sido escrita por Apolos. ¿Debido a qué? Debido a cómo se explica en la carta a los hebreos todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con los ritos ceremoniales, con lo que era el templo también, el tabernáculo, con sus partes y a qué representaba cada parte. Martín Lutero opinaba esto de Apolos y tal vez puede haber sido Apolos el autor de la carta a los hebreos, que es un autor anónimo. Otros dicen que era Pablo, que también podría ser así. Lo que vemos acá es que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice. Él conocía las escrituras y había sido instruido en el camino del Señor. Y dice que tenía fervor y hablaba y enseñaba lo diligente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Porque como si después podemos leer más adelante, Juan hablaba de que creyesen en aquel que había de venir. Este era Jesús. Entonces, Priscila y Aquila vieron este fervor, esta vehemencia que tenía Apolos para predicar la palabra de Dios, pero vieron que faltaba algo. Y era que no estaba presentando en el acto de enseñar correctamente la doctrina de Cristo. Entonces dice, lo apartaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Y después lo enviaron a Acaya y enviaron cartas para que lo recibieran. Y allá dice Apolos que él con las escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. Él tuvo que ser discipulado, tuvo que aprender a enseñar la sana doctrina. Este acto de enseñar tan precioso. Es importante aprender a enseñar la sana doctrina. Porque hoy en día iglesias que son consideradas de sana doctrina y que se consideran a sí mismos de sana doctrina, por ejemplo, tienen un legalismo muy riguroso y que hacen de ese legalismo también que sea parte de la sana doctrina, entre comillas. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, iglesias que se dicen de sana doctrina no les permiten a las mujeres usar pantalones, ni tampoco le permiten a las mujeres pintarse, ni tampoco les permiten a las mujeres predicar, por ejemplo. Y se consideran a sí mismas iglesias de sana doctrina. Y tienen palabra, Dios les da palabra, pero no exponen exactamente qué es la sana doctrina en sí. A Apolos le sucedía algo similar acá.
Y Aquilas y Priscila le enseñaron para que él pudiera exponer correctamente la sana doctrina de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Pablo también tuvo que exponer esto en el versículo 1 del capítulo 19. A continuación dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo a estas personas que estaban en Corinto les tuvo que exponer, que estaban en Éfeso, les tuvo que exponer correctamente también el camino del Señor, porque también conocían solamente el bautismo de Juan y no habían oído del Espíritu Santo de ellos. Entonces Pablo les habló del Espíritu Santo, impuso sus manos sobre ellos, los bautizó en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pablo les expuso correctamente. Seguramente estos hombres también estaban predicando el Evangelio. Estaban predicando, pero no lo exponían correctamente al Evangelio de Jesucristo. Porque doctrina también es esto, es el acto de enseñar. Y si hablamos de Pablo, tenemos que hablar también de Timoteo, un siervo, un discípulo del apóstol Pablo, siervo del Señor, que había sido discipulado por el apóstol Pablo y al cual Pablo tuvo que enseñarle a él a exponer la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 2:15 vemos aquí al apóstol Pablo exponiendo ante Timoteo la importancia de presentar bien la palabra de verdad. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le decía a Timoteo que él tenía que usar bien la palabra de verdad, que tenía que usar bien esa palabra dada, el evangelio, esa doctrina, esa instrucción, debía exponerla bien. Y había un defecto en Timoteo, que Timoteo era un conocedor de la palabra de Dios, un joven. Él conocía la doctrina, la sana instrucción de Cristo, la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Pero había algo que a él le impedía exponer correctamente la palabra de Dios, la doctrina, y era la cobardía. Por eso Pablo tuvo que confrontarlo y decirle: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo en esta noche les pregunto, a ustedes que predican la sana doctrina, que están viendo esta transmisión o que la verán después, yo les pregunto, les hago la siguiente pregunta. ¿Hay valentía al exponer la sana doctrina? ¿La exponemos con valentía? Porque eso tiene que ver con el acto de enseñar.
Y Pablo expuso la doctrina con tal valentía que él en sus cartas nombra a personas que se habían desviado de la verdad, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo los nombró. Pablo no tuvo pelos en la lengua para nombrar a estos que no predicaban una doctrina correcta y que habían llenado la congregación de Éfeso de su falsa doctrina, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y muchos habían caído en desesperanza en cuanto a esto. Pero Pablo los exhortó y Pablo, en pocas palabras, los entregó a Satanás, los entregó al infierno mismo, para que aprendan a no blasfemar. Y él quería lo mismo de su hijo espiritual Timoteo. Él quería que Timoteo expusiera la palabra con valentía, no con cobardía. Porque la sana doctrina debe ser impuesta con valentía. Y a nosotros se nos hace realmente difícil. Porque tenemos esa frase que dice, se dice el pecador, pero no el pecado. Perdón, se dice el pecado, pero no el pecador. Convivimos con esa frase, donde al pecador no hay que tocarlo, donde al pecador no hay que moverlo, que solamente hay que tocar su pecado. Sin embargo, la Biblia impone límites en cuanto a esto. A los que causan división, dice, después de una u otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido ya. Qué interesante esto. Exponer la sana doctrina con valentía. Qué importante que es esto, que debe ser para nosotros tener valentía a la hora de exponer la sana doctrina. Porque Jesús fue un valiente. Juan el Bautista fue un valiente al exponer la sana doctrina. Ahora, ¿nosotros somos valientes? O como se enseñaba ayer sobre el justo juicio de Dios, estamos con la frase hecha de no juzgar, no hay que juzgar, solo Dios juzga. De ninguna manera, hermanos, queridos, amigos, amigas, de ninguna manera es así. Debemos ser valientes. La palabra de Dios sufre persecución. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, viene como debe ser, viene persecución también. Esto tenía que hacer Timoteo, predicar la sana doctrina con valentía. Y si tenía que denunciar a falsos predicadores, a falsos profetas, él lo tenía que hacer. Y nadie tenía que tener en poco su juventud. Porque es un problema este también, que a personas adultas prácticamente no quieren que se las toque. Hasta ministros, yo he visto a lo largo de los años, ministros de Dios que eran mayores ya, que eran intocables, que no se podía tocar a ninguno, que no se podía ni confrontar cuando cometían un error doctrinal. Sin embargo, la Biblia nos manda a predicar una sana doctrina, ese acto de enseñar con valentía. Debemos ser valientes a la hora de exponer la sana doctrina. En segundo lugar, tenemos que ir viendo características de la sana doctrina. Diferentes características. Y si tenemos que hablar de características que la sana doctrina tiene, podemos ver
en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Primera de Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para todos los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina tiene una característica, que presenta oposición. El infierno mismo se opone a la sana doctrina, a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. No es fácil que la sana doctrina sea aceptada y siempre tiene su oposición, la oposición de las tinieblas. Es por eso que cuando predicamos la palabra de Dios, a veces caemos en el error de creer de que si tenemos muchos seguidores en las redes sociales o si nos dicen amén a la predicación o algo, realmente estamos siendo aceptados. Sin embargo, la sana doctrina presenta oposición. Y si no vean a través de las redes sociales que la mayoría va con los que predican otro evangelio. La mayoría de los seguidores va con los que predican falsas doctrinas. Y los que predican una sana doctrina experimentan, tal vez, tienen un menor público en comparación con los que predican falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se oponen a la sana doctrina. Hay oposición a la sana doctrina. Y en estos últimos tiempos, la oposición a la sana doctrina va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Va a haber cada vez más oposición a la sana doctrina. Y causa eso, todo, tal vez usted que está a través del otro lado lo ha mirado, lo ha vivido en algún momento, yo lo he vivido, de personas que de terminar una predicación y que personas se acercaran a cuestionar, a oponerse ante una sana doctrina. En lo personal, una persona una vez me dijo: usted es un duro de corazón, usted es un duro de corazón, me dijo. Me increpó al finalizar un culto, recuerdo. Duro de corazón es usted. Porque esto no es así, dice. Porque ustedes se ponen en la posición de Dios, dice, y de todo esto. Y somos representantes de Dios, predicamos la palabra de Dios. Es Dios mismo el que habla a través de su siervo. Pero se presenta oposición. Por eso debemos tener en cuenta que la sana doctrina tiene oposición de las tinieblas. Tiene oposición del diablo. En segundo lugar, si hablamos de sana doctrina, podemos ver una segunda característica de la sana doctrina. Tenemos que ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una segunda característica que podemos ver de la sana doctrina es que la sana doctrina en sí es sufrida. La sana doctrina debe ser sufrida. Por eso usted deduce fácilmente, creo que esto es bastante claro, cuando en un evangelio existe un evangelio donde no nos ofrecen sufrimiento. Está el pare de sufrir, el lema que ha caracterizado a la Iglesia Universal por años, pare de sufrir. Venga, acá no va a sufrir la sana doctrina, no va a sufrir porque no hay sana doctrina directamente, por eso no hay sufrimiento. Acá le vamos a dar todo conforme a lo que usted quiere escuchar. Pare de sufrir. Y llegaría ese tiempo en que no sufrirían la sana doctrina. Y hoy en día nadie quiere sufrir la sana doctrina. Es más, yo hasta en una oportunidad tuve un consiervo que se cansó de sufrir, que ya no quería seguir sufriendo y que quería vivir ya de otra manera la vida cristiana. Y hablaba de cosas, de sufrimientos que había vivido durante su vida cristiana. Y él dijo, esto tiene que terminar, ya no tiene que ser así. Y yo vi en él una resistencia al sufrimiento. Y en poco tiempo se alejó de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto ya a seguir sufriendo la sana doctrina. La sana doctrina es sufrida. Y nos cuesta entender esta verdad. Me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, dentro del contexto de lo que es la sana doctrina, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y se lo dice dentro de un contexto de que aparecerían falsos profetas, falsos maestros, que se amontonarían, dice, y apartarían de la verdad el oído. Entonces, yo creo que Pablo, según mi humilde entender acá, le está diciendo a Timoteo que él iba a tener que ser un evangelista también para sacar a muchos del error. En pocas palabras, tendría que ir a evangelizar cristianos que están en iglesias desviadas. Y creo que hoy es el tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Le estamos predicando. Dios mismo nos da palabra para predicarle a aquellos que no quieren sufrir la sana doctrina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dijo el apóstol Pablo. ¿Estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina? ¿O queremos seguir viviendo un evangelio diferente? Un evangelio de prosperidad, un evangelio de constantes lujos. ¿O estamos dispuestos a sufrir esta sana doctrina? Y si hablamos del sufrimiento, tenemos que profundizar en este tema cuando hablamos de la sana doctrina. Y es que no la queremos sufrir. ¿Y de qué manera no la queremos sufrir? No queremos vivir humillaciones en nuestra vida, porque la sana doctrina nos lleva a vivir humillaciones, a ser humillados. Porque no es que si predicamos una sana doctrina todo nos va a ir bien, no. Sufrimos humillaciones. Y como no estamos dispuestos a ser humillados,
tampoco estamos dispuestos a predicar de un Cristo humillado, como lo encontramos en San Juan, capítulo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículo 3 en adelante. San Juan capítulo 13, versículo 3 dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. A Pedro le costaba aceptar la humillación de Jesús en ese momento, porque Jesús se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y cuánta suciedad debe haber habido en esos pies? Pero sin embargo el Señor, sabiendo quién era, se ciñó la toalla, tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro se resistía a esto, porque también la sana doctrina, y esto tiene que ver con el sufrimiento también, la sana doctrina es humillante. En muchos casos se muestra humillante la sana doctrina. Terminamos humillados, como lo vivió Jesús allí. Y cuando hablamos de ser humillados, no solamente hablo de la disposición que podemos tener a humillarnos, que nace de nuestra propia disposición. También hay una humillación que no depende de nosotros. Y es la humillación que vivió Jesús. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan cuando recordamos la Santa Cena. Y fue la noche en que el cielo entregó a Jesús en manos de hombres pecadores. Entonces, Cristo fue entregado por el Padre. Obviamente Jesús aceptó eso, pero fue humillado allí. Y solamente Cristo tuvo que sufrir la humillación. No tenía opción allí, sino que había una sola opción y era la cruz del Calvario. Vivir una humillación de esa manera, morir de las peores maneras que un ser humano puede morir en esa época. Entonces, la sana doctrina trae humillación, y no solamente la humillación que disponemos de nuestro corazón, como la que Jesús realizó lavando los pies de sus discípulos, sino que también depende de una humillación que viene externa y que no depende de nosotros y que no tenemos la capacidad de decidir en ese momento, y solo tenemos una opción, y es ser humillados. Cuando la humillación se transforma en nuestra única opción.
Entonces la sana doctrina es esto, y Pedro no podía entender esto. Le dice, Señor, ¿cómo nos vas a lavar tú los pies a nosotros? Señor, por favor, ¿cómo te vas a humillar así? Sin embargo, Jesús quería enseñarle esto. Y él le dijo, hoy no lo entiendes, pero después lo vas a comprender. Y comprendió Pedro después, porque la historia dice que Pedro murió crucificado y crucificado al revés, porque él pidió que se lo crucificara al revés, porque no era digno de morir como su Señor. El mismo Pedro, que en ese momento se resistía a verlo a Jesús humillado, él mismo, viendo el ejemplo de Jesús años más tarde, se humillaría. Y habría una humillación que no dependería de él, que es la humillación de la cruz. Pero había una humillación que dependía de él también. Y era su disposición al morir crucificado al revés, el pedido que él hizo. Y de esto habla la sana doctrina, de vivir humillados. Por nuestra propia disposición a humillarnos o por una humillación de la cual no podemos escapar. Esto es la sana doctrina también. Y hoy en día se nos ofrece un evangelio que nos dice cómo un hijo de Dios va a ser humillado. Es imposible que un hijo de Dios sufra humillación. Por favor, somos hijos de un rey y tenemos la potestad que nos ha dado el rey y vamos a tomar y vamos a conquistar y vamos a hacer esto, el otro, pero no se habla de humillación. Pero el evangelio, la sana doctrina que Jesús nos trajo era esto. Ahora, esa humillación también tuvo un límite, porque ahí nomás Pedro aprovechó la ocasión y bueno, Señor, báñame entero, le dice a Jesús, lávame la cabeza, los pies, todo eso, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, espera, tampoco están así, tampoco están así. Y esto también es parte de la sana doctrina, porque también Cristo nos dejó este ejemplo, porque muchos se quedan con el último ejemplo de Jesús, donde dice que como cordero al matadero no abrió su boca, dice. Dice, y Cristo no se defendió en ningún momento, Cristo. Entonces, por tanto, nosotros no debemos defender. Y ese también es un concepto equivocado. Y ahí entramos a una cuarta característica de la sana doctrina. Y es que la sana doctrina debe ser defendida también. Vamos a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la que sostiene la verdad, es la que pone la verdad bien en alto. Es la iglesia del Señor la que debe defender la sana doctrina. No podemos dejar de defender esa sana doctrina. Como Nehemías, cuando estaban reedificando los muros de Jerusalén, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada y se defendían de sus enemigos. La sana doctrina debe ser defendida. Judas, San Judas, apóstol, podemos leer capítulo 3 o versículo 3, como le queramos llamar. Es una carta muy corta. Dice,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como explicaba yo el día jueves, los años que tardó la Biblia en compilarse, tardó muchísimos años, costó muchas cosas, se pagaron muchos precios para eso. Y es imposible que dejemos de lado la palabra de Dios, la revelación de Dios, la sana doctrina del Señor. Esta sana doctrina que debe ser defendida, que debemos contender. Ahí sí debemos ser contenciosos. Debemos ser contenciosos a la hora de defender la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo a repetir, no comprendo cómo se dice de no juzgar. Esto es corto y sencillo. Esto es cielo o infierno. ¿Es mentira o es verdad? ¿Es salvación o es condenación? Y cuando le hablamos y contendemos ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez, es para que muchos no se vayan al infierno, para que muchos puedan salir del error. El mismo Judas dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces vemos acá que el contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada es conservarnos en el amor de Dios. Y describe cómo contender, dice, a los que dudan debemos convencerlos, a los que están dudando debemos convencerlos, debemos exponerle las escrituras. A otros dice, arrebatarlos del fuego, a aquellos que están en la puerta ya del infierno, como ha sucedido con personas que han profesado diferentes tipos de religiones, como pueden ser los testigos de Jehová, como pueden ser los mormones. Ellos están al filo del fuego y de un fuego eterno. Y después dice también, y de otros, tened misericordia con temor. Miren qué importante esto. ¿Cómo aplicar la misericordia? Dice, a otros tened misericordia con temor. ¿Pero cómo? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo su pecado. Tener misericordia, pero a la vez aborrecer su conducta pecaminosa, porque debemos rechazar lo que Dios rechaza, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, este es el equilibrio perfecto. También dice otro pasaje de la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos seres humanos y podemos caer, ponernos en los zapatos del otro, pero con verdad, con la palabra de Dios,
y firme la palabra de Dios. Exponerla como se la debe exponer a la palabra de Dios y no de otra manera. Con misericordia y verdad. Así debemos hacer. Esto debemos realizar y debemos contender ardientemente. En Tito podemos ver algo de esto también. Dice Tito 1:10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A lo cual es preciso tapar la boca, dice, que trastorna casas enteras. Hay que taparles la boca, como hoy en día el tapaboca que está de moda hoy, que cumple la función de protegernos, de que no vengan hacia nosotros diferentes tipos de virus y a la vez nosotros no transmitir el virus. Hay personas a las cuales hay que ponerles un tapaboca para que dejen de expulsar veneno, como el que había en el guisado de los hijos de los profetas. Un veneno que llega, un veneno que quema, que contamina, un veneno que mata. Porque las falsas doctrinas son así. Es más, entre semana veía una predicación, observaba una predicación de un pastor llamado Rudy Gracia, muy conocido. Y ellos están con la doctrina del reino, bueno, lo que yo expliqué en el reino aquí y ahora. Pero ha llegado un momento que se ha confrontado tanto a esas personas con el arrebatamiento de la iglesia que me llamó la atención que empezó a predicar del arrebatamiento de la iglesia y del rapto y de que Cristo viene antes de la tribulación y de todo eso. Pero hay dos detalles en ese predicador que me hicieron ver que sigue en la misma línea, que no cambian, que tal vez cambian algo de su doctrina para complacer, para que no se los critique tanto, pero lo principal no lo cambian. En primer lugar, hablaba y decía que los falsos profetas eran los medios de comunicación. Y citaba textos de la Biblia sobre los falsos profetas. Pero en realidad los textos de la Biblia a los cuales se refería eran de personas que conocían la palabra de Dios. Los falsos profetas son pseudos profetas, pseudos maestros, que predican la palabra, que conocen la palabra de Dios y que por eso la manipulan. Ese es un detalle que veía. Y el otro detalle es que sigue pactando, sigue realizando pactos por dinero en el canal de televisión, en ese canal enlace. Siguen realizando pactos de dinero y ven y pacte por diferentes tipos con diferentes sumas a cambio de un milagro. Por más, acá no es si predicamos del rapto, no. Acá tiene que haber un cambio radical. Y eso es un engaño. Pretenden engañar. Pero dice la Biblia que nosotros, usted, yo, tenemos la unción del Santo. Y no hay necesidad que nadie nos enseñe. Porque la unción misma nos enseña. La unción del Espíritu Santo, la unción del Santo, la unción de Jesús que está en nuestras vidas, nos enseña la verdad. No caigamos en el error de las falsas doctrinas que se presentan. Otra cosa, estábamos viendo características de la sana doctrina. Pero también podemos ver
características en aquellos que predican una falsa doctrina. Y dice Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquellos que predican una falsa doctrina son personas que están envanecidas. Y dice la Biblia claramente que nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Delirio, hay delirio en todo esto, como citaba y como se lo cita en las redes sociales a este hombre llamado Guillermo Maldonado, que deshacía el coronavirus, que hacía esto, el otro con el coronavirus, que con la autoridad. Delirios, deliran ya. Hay un delirio total con los decretos, con las declaraciones. Y un decreto es algo que la autoridad máxima puede sacar en nuestro país, el presidente de la nación. Vivimos bajo un sistema presidencialista. Y es el presidente de la nación, la autoridad que tenemos, que emite decretos. O sea, hay delirio en el pueblo cristiano. Ya deliramos, ya no nos basta. Y agregamos cosas como agregaban esos profetas que se dieron cuenta. Salieron a buscar y tomaron cosas que no sabían que eran. Como ocurrió ya en la década del 90 también, con la nueva unción. Y cómo muchos se acercaron a esa nueva unción. Y aparentemente venían con poderes sobrenaturales, venían con el revoleo del saco, con el soplido para que recibieran el Espíritu Santo y cuántas cosas más. La nueva unción. Hoy en día la apostasía ha seguido creciendo, ha seguido en avance. Y habla de delirios, blasfemias, malas sospechas, dice. Y toman la piedad, el evangelio, como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. Un creyente que predica una sana doctrina, que vive una sana doctrina, debe apartarse de ese tipo de personas. Es cierto, predicarles, pero si no quieren cambiar, apartarse. Apartarse. La Biblia es clara respecto a esto. La Biblia nos autoriza a apartarnos de los que predican un falso evangelio. ¿Cómo podemos encontrar la sana doctrina? ¿Cómo podemos encontrarnos con una sana doctrina? San Juan, capítulo 7, versículo 16. San Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y también podemos leo la traducción en lenguaje actual de estos pasajes que dice, Jesús les contestó, yo no invento lo que enseño,
Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad, dice el Señor Jesucristo. Para encontrarnos con la sana doctrina, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. Y Jesús es claro y dice esta palabra: yo no invento, lo que yo hablo yo no lo invento, sino que solamente les transmito a ustedes lo que el Padre me enseñó, lo que el Padre me dijo que transmitiera. No invento cosas, no estoy delirando, sino que les transmito la verdad. Y dice, quien habla por su propia cuenta, solo quiere que la gente lo admire. Cuando no enseñamos la doctrina de Cristo y de los apóstoles, estamos buscando que la gente nos admire. Ser reconocidos. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios se encontrará con las falsas doctrinas, porque Dios permitirá que se encuentre con una doctrina errada. Dice un texto de la palabra de Dios que Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean a la mentira los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando rechazamos la sana doctrina, cuando nos oponemos a ella, no queda otra que recibir un poder engañoso que nos lleva a apartarnos de Dios y de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Un ejemplo de esto, para que se entienda, lo encontramos en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, el reformador, aquel que llevó adelante una reforma en un cristianismo apóstata. Y Martín Lutero buscaba hacer la voluntad de Dios y se dedicó a la vida monástica. Se dedicó a ser parte del monasterio. Allí, al poder tener contacto con la palabra de Dios. Pero sin embargo no encontraba Martín Lutero, no encontraba respuesta. Y después se cansó de eso y se encerró también. Y estaba él ayunando y estaba orando, dice, y sufría grandes desmayos, Lutero. Porque no podía él comprender cómo una persona podía ser salva. Pero se volcó a las Escrituras, Lutero. Y lo que fue determinante para la reforma fue cuando Lutero, en el año 1511 aproximadamente, visitó al Papa y vio a un Papa que solamente le importaba la guerra y conquistar tierras. Y vio a los demás que acompañaban al Papa, sacerdotes que se burlaban de la cena del Señor, que se burlaban de las reuniones, de las misas que se hacían en ese momento. Entonces Lutero se volcó a la Escritura y él encontró un pasaje que decía: mas el justo por la fe vivirá. Lutero quería hacer la voluntad de Dios
Y él se encontró con la sana doctrina y pudo proclamar las 95 tesis, donde muchas de ellas estaban basadas en la venta, cuestionando la venta de las indulgencias. Pero Martín Lutero fue un ejemplo de esto, de lo que dijo Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es verdadera. Debe haber el deseo de hacer la voluntad de Dios para encontrarnos con una sana doctrina. De lo contrario, no nos encontraremos con una sana doctrina, de ninguna manera, sino que nos encontraremos con la mentira, porque o nos encontramos con la verdad o nos encontramos con la mentira. Y es interesante esto, es interesante saber esto, como dice Segunda de Tesalonicenses. Dice 2:11, Segunda de Tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay un poder engañoso que también circula y que ese poder engañoso lleva a que las personas ya no tengan la posibilidad de arrepentirse. Hay personas a las cuales Dios les va a abrir la puerta para que se arrepientan, pero hay otras que no va a haber oportunidad. Porque la misma palabra de Dios nos enseña esto. El mismo Pablo se lo enseñaba a Timoteo, dice. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. A los que se oponen, dice, a la sana doctrina. Les habla que los corrija, por si quizás Dios, dice, les conceda arrepentimiento. Es Dios el que decide. El arrepentimiento es un don de Dios. Y es Dios el que decide esto. Por eso no podemos jugar con esto. Porque depende de Dios. Hay personas a las que Dios le concedió. ¿Vale? Hay no recuerdo el nombre en este momento, pero hay un pastor que en un momento se burló de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Un pastor, un afroamericano. Y estaban otros allí que se comenzaron a reír porque él hizo alusión a las Torres Gemelas. Y dijo, y cuando chocaron los aviones con las Torres Gemelas decían, Cristo viene, dice, y Cristo no vino, dice, Cristo viene, y se reían todos ahí en el auditorio, a las carcajadas. Y él hablaba de que eso no iba a ser así, que el arrebatamiento no existía. Bueno, ese pastor no duró mucho tiempo más, murió en un accidente de avión. ¿Y dónde está ahora? Usted ya lo sabe. Porque el Señor habló del último tiempo, que vendrían burladores, los cuales dirían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual.
Pero dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Qué interesante esto. Qué delicado es predicar una falsa doctrina. Como Dios exhortó al pueblo de Israel también a que predicara una doctrina correcta. Dice Jeremías 14:13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán confundidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad, dice. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Es clara la Escritura en cuanto a esto, tanto advertencia para los que profetizan paz, seguridad, tiempos mejores, como para aquellos también que los siguen, que los escuchan, porque no son inocentes tampoco, porque ellos deciden a quién escuchar, qué es lo que deben escuchar. ¿Cómo estamos en la Argentina? ¿Cómo estamos en la provincia de San Juan realmente? ¿Cómo está el pueblo cristiano en San Juan? ¿Confrontamos a los falsos profetas, las falsas doctrinas, o nos abrazamos a ellas? ¿Cómo estamos? Debemos hacer un replanteo respecto a esto y volver a la sana doctrina, a las sendas antiguas. Y debemos preguntar cuáles son las sendas antiguas. Párense en las calles y pregunten por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia hoy? Hemos visto algo de lo que es la sana doctrina y en predicaciones posteriores vamos, si Dios nos permite hacerlo, vamos a seguir también hablando de esto, de la sana doctrina. Pero para comenzar a vivir una sana doctrina, debemos ir a Jesús, al que tiene la palabra justa. Debemos volver a Él y debemos querer hacer su voluntad. Y todo empieza en la cruz del Calvario. Si tú nunca antes has conocido a Jesús como Señor y Salvador, y tal vez eres testigo de Jehová, eres mormón, eres católico, o de la religión que sea, la religión no salva. Y la sana doctrina comienza en la cruz. Es el punto de encuentro. Debes venir a Jesús. Él te ama. Y si estás escuchando este mensaje es porque Él te ha dado una oportunidad nueva de salvación. Por eso te invito a que repitas conmigo esta oración.
tú que deseas aceptar a Jesús. Señor Jesús, en esta noche vengo a ti y te pido perdón de todos mis pecados. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú perdonas todos mis pecados porque me he arrepentido y que tú me das vida y vida eterna y que comienzo a vivir la sana doctrina que tú me enseñarás a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para todos aquellos que nos han estado viendo y escuchando, por supuesto, a través de Facebook. Recuerda, el Facebook de la iglesia puede dejarnos su comentario, su pedido de oración. Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, ese es el Facebook. O suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y allí encontrará las predicaciones. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos para mañana a las 10 de la mañana, donde la hermana María Rojas nos va a estar compartiendo otro mensaje de la palabra de Dios, otro mensaje de la sana doctrina también que encontramos. Así que los esperamos mañana por el mismo canal, por el mismo Facebook, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Que el Señor les bendiga. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor. Hasta la próxima.